Bienvenidos, queridos estudiantes, a un nuevo video del curso de geometría. En esta oportunidad vamos a explicar la teoría del tema de ángulos. ¿Qué viene a ser un ángulo? Un ángulo, chicos, es una figura geométrica que está formada por dos rayos que tienen el mismo origen y que no son colineales. Bueno, un ejemplo de un rayo es muy similar a una flecha, ¿no? Una flecha donde el punto inicial vendría a ser su origen, ¿no? Este puntito se llama origen y esta figura es conocida como rayo. En esta parte voy a dibujar dos rayos, el rayo OA y el rayo OB. Si se dan cuenta, los dos rayos tienen el mismo origen. Esa separación de los dos rayos nosotros lo vamos a conocer como la medida de este ángulo. ¿Qué elementos tiene un ángulo? Un ángulo tiene lados que son estos dos rayos que ven aquí, el rayo OA y el rayo OB. También tiene vértice. El vértice viene a ser el origen de estos dos rayos, ¿no? Es el punto en común de los dos rayos. A este puntito se le conoce como vértice. Y por último vamos a ver la notación de un ángulo. Por ejemplo, en el gráfico vemos el ángulo AOB y cómo se representa geométricamente este ángulo con un simbolito de un ángulo pequeño y aquí irían los tres puntos de este ángulo, donde el punto central viene a ser el vértice. Y la medida del ángulo AOB se representa con una letra M delante de esta expresión. Esto significa medida del ángulo AOB. Bien, como vemos en el video, tenemos la representación gráfica de un ángulo, los elementos del ángulo y cómo se representa la notación de un ángulo. Ahora veamos la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es muy parecido a los segmentos, al punto medio de un segmento. La bisectriz es el rayo cuyo origen es el vértice. Este rayo va a dividir al ángulo en dos ángulos de igual medida. Yo tengo el ángulo AOB y desde el vértice voy a trazar un rayo que va a dividir a este ángulo en dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, el rayo OP. El rayo OP va a dividir al ángulo de color rojo en dos ángulos de igual medida. Entonces, podemos decir que el rayo OP, ¿qué vendría a ser el rayo OP? Vendría a ser la bisectriz del ángulo AOP. ¿Por qué será la bisectriz? Porque la medida del ángulo AOP es igual a la medida del ángulo POB. Como podemos observar, les acabo de explicar la representación de un ángulo, sus elementos, su notación y la bisectriz de un ángulo. Lo que vamos a hacer a continuación vendría a ser la clasificación de los ángulos. ¿Cómo se pueden clasificar estos ángulos? Bueno, existen tres tipos de clasificación. La primera va a ser la clasificación según su medida. ¿Cómo se clasifican los ángulos según su medida? En esta parte los ángulos lo podemos clasificar de tres formas diferentes. El ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. ¿Qué viene a ser el ángulo agudo? Es aquel ángulo que mide entre 0 grados y 90 grados. Por ejemplo, vemos en el gráfico estos dos rayos y la medida de este ángulo nos va a representar un ángulo agudo. Cualquier ángulo que esté entre 0 y 90 grados se va a llamar ángulo agudo. Por ejemplo, 80, 79, 50. Mientras que un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Su representación gráfica vendría a ser de esta forma. Aquí vemos un ángulo recto donde la medida es 90 grados. Este ángulo lo vamos a ver en las esquinas de muchas figuras, como por ejemplo la esquina de tu televisor. En los ejercicios, un ángulo recto se puede representar gráficamente mediante un cuadradito entre estos dos rayos. Eso ya nos indica de que el ángulo va a medir 90 grados. ¿Sí? Ahora pasemos al ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel ángulo que mide entre 90 y 180 grados. Un ángulo mayor que 90 y menor que 180. Su representación ya sería de esta forma, ¿no? La separación entre los rayos ya va a ser más grande que el ángulo recto. Entonces, aquí vemos la clasificación
de los ángulos según su medida. Un ángulo agudo que esté entre 0 y 90, un ángulo recto que mide 90 y un ángulo obtuso entre 90 y 180. Ahora pasemos a la segunda clasificación, los ángulos según su posición. Según su posición, un ángulo se puede dividir en ángulo adyacente, ¿qué son ángulos adyacentes? Son ángulos coplanares que tienen un mismo vértice y un lado común. Les explico. Tienen un mismo vértice, por ejemplo, el ángulo alfa, y ahora voy a dibujar un ángulo de longitud beta. Si se dan cuenta en este gráfico, estos dos ángulos tienen un vértice y un lado común entre los dos, este lado de color celeste. Este lado es la división de los dos ángulos. Si yo quisiera hallar la medida del ángulo de color rojo, esta medida X se puede calcular sumando los dos ángulos parciales que vemos aquí, los dos ángulos adyacentes. X saldrá alfa más beta. A ver, una propiedad. Si yo tengo un ángulo alfa y un ángulo adyacente al ángulo alfa, este ángulo que voy a graficar a continuación, el ángulo beta, ¿qué nos damos cuenta? Uno, de que son dos ángulos adyacentes porque tienen un lado en común, el rayo OB. Y además, si observas el gráfico, los rayos OC y OA son opuestos, o sea, los puntos CO y A forman una línea recta. Entonces, ¿qué se va a cumplir? La medida de este ángulo sobre una línea recta, la medida es de 180 grados. Entonces, por propiedad, podemos denotar de que beta más alfa, los ángulos beta más alfa van a ser iguales a 180 grados. Ahora veamos la clasificación de los ángulos según su posición, pero en esta oportunidad estudiaremos a los ángulos consecutivos. ¿Qué vendría a ser un ángulo consecutivo? A ver, los ángulos consecutivos son tres o más ángulos que tienen un mismo vértice, pero al ser tomados de dos en dos vendrían a darnos ángulos adyacentes. Por ejemplo, el ángulo alfa, el ángulo beta, ¿no? El ángulo teta. Como vemos en el gráfico, dos ángulos tomados, alfa y beta, vendrían a ser adyacentes. Beta y teta también vendrían a ser adyacentes, ¿no? Pero a los tres ángulos, al conjunto de estos tres ángulos, ya se llaman ángulos consecutivos. Tienen un mismo vértice. ¿Y cuánto valdrá el ángulo más grande? El ángulo X. ¿Se podrá calcular? Sí. Esa medida va a ser igual a la suma de los tres ángulos que vemos aquí. Alfa más beta y más teta me va a dar X. Veamos una propiedad. Miren el siguiente gráfico. Tenemos el siguiente ángulo, el ángulo alfa. Luego trazamos un rayo con el mismo vértice, donde va a formarnos dos ángulos. El ángulo beta que ven a continuación, y también nos va a formar un tercer ángulo, el ángulo teta. Pongamos teta al siguiente ángulo. ¿Qué nos damos cuenta? Que los tres ángulos están dando una vuelta completa. Entonces, la medida de un ángulo de una vuelta completa es de 360 grados. Entonces, como propiedad, podemos partir de que alfa sumado con beta y con teta nos da 360 grados. Veamos la última clasificación. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué son ángulos opuestos por el vértice? Son dos ángulos que tienen el mismo vértice, en donde los lados de uno de ellos son los rayos opuestos del otro. Ejemplo, tengo el ángulo AOB, el siguiente ángulo, de medida alfa, como ven en el gráfico. ¿A qué se llama ángulos opuestos por el vértice? Miren, yo voy a trazar el rayo opuesto al rayo OA. O sea, prolongo hacia el otro sentido el rayo OA'. Y de la misma forma, el rayo opuesto al OB sería el OB'. Son dos rayos opuestos. Y estos dos rayos opuestos están formando un ángulo de longitud beta. Entonces, a esta representación gráfica, a estos dos ángulos beta y alfa, se les conoce como ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué propiedad van a cumplirse? De que los ángulos van a ser iguales. Esta propiedad es conocida como la propiedad del espejito.
Bien, queridos estudiantes, como vemos, estamos viendo la clasificación de los ángulos en esta parte de dos maneras, según su medida y según su posición. En un siguiente capítulo veremos la clasificación de los ángulos según la suma de sus longitudes. Solamente me queda agradecer por atender el video y desearles que pasen un bonito día y no se olviden suscribirse a mi canal, compartir el video y sobre todo si quieres notificaciones, hacer clic en la campanita que ven en la parte de abajo. Nos vemos en una próxima oportunidad, queridos estudiantes.